Bueno, hoy estamos con la Versys 300, esta Kawasaki recién llegada al mercado. Los saludo desde por aquí de las montañas de Cundinamarca, estamos cerca de Subachoque. Vengo de rodar ya más de 600 kilómetros con ella y la verdad que me ha sorprendido. Es una verdadera viajera, que es de lo que se trata la Versys. Creo que más que Versys se podría llamar KLR 300 porque tiene muchas más capacidades off-road o todoterreno que la Versys. Tenemos unos rines de radios que la hacen pues mucho más resistente para terrenos malos, y tenemos una buena altura al suelo, tenemos una posición de manejo mucho más adecuada para conducir de pie. Igual es una moto muy cómoda para ir sentado por mucho tiempo. Creo que cumple la mayoría de las características que uno espera de una moto de viaje: cómoda, rica de manejar, económica de combustible y con muy buena autonomía. Un motor que es muy agradable en todas las circunstancias en las que uno se encuentra en un viaje, como puede ser un trancón en la ciudad de Bogotá, como me tocó hoy bastante, una carretera destapada muy difícil, una carretera de montaña deliciosa con muchas curvas. O sea, puede uno rodar a 10 km por hora, puede uno rodar a 140 km por hora y ella se comporta muy bien, es muy rica en todas las circunstancias. Entonces, en ese orden de ideas para viajar resulta excelente. El diseño, pues el diseño que ya conocíamos de la Versys 250, solamente que tenemos más motor, más potencia, más torque. Tenemos cerca de 40 caballos a 11.500 revoluciones y tenemos casi 26 Nm de torque a 10.000 revoluciones. Eso hace que tengamos potencia suficiente cuando la necesitamos para adelantar, para pues digamos montaña, cuestas muy empinadas. Adicionalmente, la moto tiene una caja de 6 cambios de relaciones cortas, bastante cortas. Al principio inclusive cuesta adaptarse porque casi que uno llega a 60 km por hora y ya va en quinta, a 70 ya va en sexta. Entonces es una moto donde uno utiliza la caja todo el tiempo, pero tiene una ventaja que sea de relaciones cortas. Cuando se sale al destapado tiene uno la posibilidad de rodar muy bien a baja velocidad, puede uno usarla en primera, en segunda, en tercera. O sea, realmente la primera la utiliza uno en zonas muy lentas o en cuestas demasiado empinadas. Ahí la moto funciona maravilloso, porque hay motos grandes que tiene uno la dificultad de que tiene uno que ir llevándola con el clutch todo el tiempo, con el embrague, cuando va muy lento. Eso no sucede con esta Versys 300. Es una moto que rodando despacito va súper bien, pero igual es un motor que sube mucho de revoluciones y entonces eso le permite alcanzar muy buena velocidad cuando la necesitamos. Digamos que una velocidad de crucero muy buena para ella está entre los 100 y 120 km por hora. Con eso se viaja en carretera muy bien, pero si necesitamos ir rápido podemos subir casi que hasta 160 o 150 muy fácil. Con las maletas, que es como la vengo rodando, en donde más he podido verle velocidad, llegó casi a 160. De manera que hay muy buena velocidad, pero al mismo tiempo hay muy buen torque, muy buena potencia. Es una moto que le va a facilitar a uno, digamos que en cada momento de un viaje, la moto le va a facilitar hacer las cosas y se las va a hacer divertidas. ¿Qué más les cuento? Es una moto muy suave, casi todos sus comandos se destacan por la suavidad, desde el acelerador, el clutch, todos los controles de direccionales, de luces funcionan con mucha suavidad. La caja también es bastante suave, no hay prácticamente vibraciones en el uso normal, solamente cuando la llevamos muy a fondo se comienzan a sentir algunas vibraciones. Más que todo el piloto las percibe en los posapiés y el pasajero las va a sentir de pronto en el asiento, en las asas o en las agarraderas y también de pronto un poco en los pies, pero son vibraciones muy tolerables, no son vibraciones malucas. Consumo de combustible nos viene dando 100 km por galón con un uso que es muy variable, uso de ciudad, uso de carretera, algunos tramos rodando realmente rápido, otros tramos muy suave,
con bastantes tramos también de off-road que hemos hecho. 100 kilómetros por galón, con eso pudimos hacer 400 kilómetros y todavía teníamos combustible en el tanque. Una característica que me parece muy destacable de esta Versys 300 es su peso. Son 173 kilos sin combustible. Eso la hace muy fácil de maniobrar. Cuando estamos en circunstancias donde hay que moverla con la fuerza del cuerpo, se mueve con mucha facilidad. Al mismo tiempo no es una moto demasiado alta, entonces es una moto que le facilita a uno las cosas. Cuando tiene uno que hacer maniobras en un parqueadero o en una carretera, por ejemplo, destapada como donde me encuentro, y tiene que hacer la U, es una moto realmente fácil y eso se agradece mucho en un viaje. Con el equipaje inclusive la moto se siente muy liviana, realmente muy fácil de maniobrar. En conducción en off-road, digamos que no tiene las suspensiones con el recorrido más largo, pero sí tiene suficiente recorrido para que sea muy versátil en terreno malo. Son unas suspensiones tirando a duritas, lo cual les da firmeza cuando estamos transitando entre curvas. La moto se siente muy aplomada, se siente muy estable. Igual es deliciosa en las curvas, es una moto que se lleva con mucha facilidad y que prácticamente va por donde uno quiere todo el tiempo. Es una moto que frena muy bien, pero ahí hay un punto que realmente me parece que es de pronto la única debilidad, y es que para su rango, para su nivel, uno esperaría encontrar frenos ABS, que es un aspecto de seguridad muy valioso, y ya es una moto que se acerca a los 20 millones, su precio es 19 millones. Pensaría que sería muy bueno encontrar el ABS. Otro detalle que de pronto esperaba encontrar en ella es el gato o el soporte central, que en una moto de viaje ayuda mucho en muchos momentos. Simplemente va uno a lubricar la cadena y con el gato central eso se facilita mucho. También cuando uno va a amarrar el equipaje o cuando tiene que parquear la moto en algún lugar donde va a quedar quieta, en realidad se agradece tener el gato central. Supongo que lo van a vender como accesorio, pero me parece que es algo que debería incluir la moto. El color, estamos probando esta con una decoración como camuflada, muy bonita, llama mucho la atención. También color verde, color negro, pero esta realmente se ve muy bien y hay que decirlo, el diseño es muy bonito. En todas partes la gente se acerca y cree que es una moto mucho más grande. Tiene la apariencia de ser una 600, 650, incluso algunas personas me han dicho que si es una 1000. Realmente si uno quiere tener una moto que aparente moto grande, esta lo es, pero tiene todas las ventajas también de una moto pequeña, y eso es muy agradable, porque se convierte en una moto para todo. Es una moto con la que perfectamente podemos transportarnos día a día y podemos salir a hacer un viaje muy largo acompañados. Vamos a tener suficiente motor, suficiente comodidad. Tal vez el puesto del pasajero se le puede criticar un aspecto, y es que los posapiés van muy altos y las piernas quedan más flexionadas de lo que uno quisiera. Eso de pronto hace que el pasajero se vaya a cansar un poco más rápido. Sería muy bueno que las piernas no fueran tan flexionadas, pero bueno, cada moto tiene sus pros y sus contras. Esta es una moto que tiene muchas más cosas a favor que en contra, y ese es un detalle mínimo. Igual en un viaje largo uno acostumbra a estar parando siquiera cada hora y media. Con eso uno descansa, se relaja. Hablando de la parte técnica de la Versys, tenemos un motor que ya es bastante conocido. Este motor lo utiliza Kawasaki en la Ninja 300. Es una moto muy popular y es una moto que, pues, con su desempeño ha demostrado realmente que es un propulsor muy bueno. Un propulsor bicilíndrico en línea, con doble eje de levas, 4 válvulas por cilindro, refrigerado por líquido, con caja de 6 cambios. Algo que es bien interesante, tiene un slipper clutch, que es un diseño especial que solamente utiliza 3 resortes. Los clutch normalmente utilizan 6 resortes, este utiliza 3 y eso lo hace muy suave. Tiene un sistema que cuando estamos acelerando el clutch se aprieta, entonces no patina, y al contrario cuando estamos desacelerando, por ejemplo al bajar cambios rápido, él se abre un poco y eso permite que la rueda trasera no se bloquee.
Tenemos una alimentación por inyección electrónica, que es un sistema muy eficiente que hace que el motor sea muy suave, trabaje muy bien a diferentes alturas y que al mismo tiempo lo hace muy económico de combustible. A la moto le va a rendir mucho el combustible si manejamos suave. Estoy seguro que es una moto que pasa de 500 kilómetros con el tanque. Aprovecho y les cuento, el tanque es de 4,5 galones, que es una muy buena capacidad. La Versys tiene detalles interesantes, como por ejemplo su tablero de instrumentos. Me gusta mucho la forma como entrega la información porque es muy clara, con 2 medidores análogos de revoluciones y de velocidad que son muy fáciles de leer, y también tenemos información en pantallita digital que nos muestra la hora, nos muestra temperatura del motor, nivel de combustible, nos muestra 2 parciales y el contador total de kilómetros. También nos dice el consumo promedio por litro instantáneo y en todo el recorrido. Y algo que es muy interesante, nos dice cuánto más podemos recorrer con el combustible que tenemos en el tanque. Esa es una información muy buena cuando vamos en viaje, porque así sabemos qué tanto vamos a poder hacer con lo que llevamos de gasolina. Algo también que me gusta es que en el comando izquierdo tenemos el interruptor para prender las luces estacionarias o de parqueo. Estas luces son muy útiles en muchos momentos. De hecho, yo pensaría que todas las motos las deberían tener por norma. Esta las tiene y está muy a la mano, se pueden encender muy fácil. También me gusta mucho de la moto que sus direccionales son muy visibles. Cuando está uno a plena luz del día, lo ven fácil para indicarle a los demás conductores que va a hacer un adelantamiento o que va a hacer un giro. Otro detalle interesante son sus espejos. No vibran, nos ofrecen una visión muy clara de lo que está sucediendo atrás. Otro detalle interesante de la moto, viene con una parrilla muy buena de serie. Una parrilla con una base amplia donde va a ser muy fácil instalar un maletero si uno lo quiere colocar, o donde es muy fácil amarrar el equipaje porque tiene buenos puntos de enganche, al mismo tiempo que tiene buenas agarraderas para el pasajero. Tiene unos muy buenos puntos de enganche y es una parrilla robusta, una parrilla donde realmente uno siente seguridad cuando coloca su equipaje. Otro punto interesante, la aerodinámica. La moto tiene un parabrisas o un visor que no es gigante, pero que está muy bien ubicado. Logra desviar muy bien el viento que nos golpea el pecho, la cabeza, los hombros. Y al mismo tiempo el diseño del tanque y de los carenajes nos cubren bien las piernas. En ese aspecto creo que lograron algo muy efectivo. Y por otra parte, tiene unas salidas para el aire caliente que cruza por el radiador. Esta moto es refrigerada por agua bicilíndrica. Tiene unas salidas laterales, se pueden ver aquí, de manera que el aire caliente no nos golpea las piernas. Me ha tocado transitar con ella bastante en tráfico pesado en la ciudad y la verdad nunca siente uno como esa sensación de temperatura fuerte en las piernas, no es molesta para nada. En ese aspecto creo que muy bien lograda la moto. Esta es una moto que realmente el que se decida por ella y le guste viajar, estoy muy seguro que no lo va a defraudar, no lo va a decepcionar. Es la moto, creo que es la moto que está en el mejor punto para viajar y al mismo tiempo para hacer la moto de todos los días en cuanto a lo que el mercado nos ofrece. Yo creo que va a ser una moto que vamos a ver mucho, una moto muy agradable. La verdad que he sorprendido con esta Versys.